Buenas tardes, soy el doctor Charles Conde. Tengo a cargo los temas de... Buenas tardes, soy el doctor Charles Conde. Tengo a cargo los temas de retinopatía, desprendimiento de retina, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva y obstrucciones vasculares. En este momento voy a les voy a poner en el chat para que marquen su asistencia, ponen presente, por favor. En unos 10 minutos voy a poner otra vez el chat, terminó la asistencia y hasta ahí es que voy a registrar la asistencia. Además sería tardanza. Un momentito, ya, ok. Un ratito. Continúen poniendo su asistencia. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase. El tema que vamos a desarrollar es desprendimiento de retina regmatógeno y no regmatógeno. Se denomina desprendimiento de retina a la separación de las 9 capas de la retina del epitelio pigmentario por el fluido subretinal. Este desprendimiento puede ser reumatógeno, no reumatógeno o secundario. Cuando hablamos de no reumatógeno, estamos refiriéndonos a la forma traccional o exudativo. En esta imagen podemos ver claramente en la formación embrionaria, vemos el cristalino, ¿no? Aquí ya a punto de separarse del el epitelio superficial. Y acá vemos un tejido, ¿no? Que vendría a ser la retina, está más posterior el epitelio pigmentario. Como ustedes ven, aquí vemos un espacio, pero en el desarrollo normal vamos a tener que este espacio va a estar completamente este, inexistente. Esto en sí es un espacio virtual que se va a hacer real cuando tenemos fluido, ya sea líquido, sangre, que va a separar estas capas constituyendo un desprendimiento de retina. Entonces, este desprendimiento de retina es la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina. En cuanto al desprendimiento de retina, ya dijimos que son de 3 tipos. El primero de ellos vamos a referirnos al desprendimiento de retina regmatógena. Me da un minuto, 113:10, voy a 42. Voy a chequear la asistencia. Ok, entonces
La incidencia es de 1 en 10.000 personas al año y lateralidad en 10% de los casos. Se da más entre los 40 y 49 años. Y esto por acción conjunta entre la atracción vitrorretinal y una debilidad de la retina. Entonces, esto dando fotopsias, mesopsias, incluso hemorragia de gel vítreo. Entonces tenemos aquí cómo se produce la degeneración vítrea. Tenemos el vítreo, que es un gel que está, digamos, rodeado de una capita que lo envuelve, que es la hialoides. Esta hialoides está adherida a la retina. Normalmente, la hialoides va a tener un desprendimiento y se denomina desprendimiento vítreo posterior. Esto es lo normal. Entonces se va a ir separando la hialoides de la retina, pero hay zonas en que va a estar muy adherida, sobre todo en la retina anterior, también a nivel del nervio óptico y a nivel de la mácula. Son las zonas de mayor adherencia. La licuefacción del gel vítreo va a dar la presencia de estas formas, que son los detritus de esta licuefacción, detritus por licuefacción incompleta, que son los flotters o las meodesopsias del paciente. En esta zona de fijación, cuando existe el movimiento del gel vítreo, que es en espiral con el movimiento de los ojos, va a producir tracción. Esa tracción puede terminar en separarse sin ningún problema, puede terminar provocando un desgarro retinal. Una vez que se produce el desgarro retinal, hay un pasaje de líquido a través de este, produciendo el desprendimiento de la retina, como vemos en este. Entonces, el desgarro en herradura con flap adherido, como vemos en la figura A, ¿no? Vemos acá un desgarro, una solución de continuidad, y el desgarro está adherido en el vítreo cortical posterior, ¿no? Entonces, este gel vítreo, que lo vemos en un color más claro, está adherido al borde del desgarro, borde posterior del desgarro. Luego tenemos un desgarro con opérculo libre, ¿no? Entonces tenemos acá una de continuidad y vemos que el opérculo está acá, pegado en el gel, en la hialoides. Luego podemos tener un agujero atrófico con degeneración latiz. Tenemos acá un agujero, pero es un agujero atrófico, ¿no? Y estos son zonas que puede estar asintomático y también puede quedarse así, pero existe también alta posibilidad que a través de ahí entre líquido y desprenda la retina. En D tenemos una retinosquisis con agujero capa interna y externa, un quiste, ¿no? Entre la capa externa e interna de la retina. Acá vemos un pasaje en ambas capas. Eso va a producir un desprendimiento de retina. Después tenemos una diálisis retinal. Vemos de que acá se ha separado del borde de la hora serrata y para hacer una diálisis tiene que cumplir de que la separación es este nivel. Toda separación, toda separación que es, un ratito para saber quiénes abandonaron, ya, toda separación de esta diálisis retinal eh, tiene que ser, como dije, a nivel de la hora serrata. Cuando la separación y cuando es de 45 grados, ¿no? Esta separación es de 45 grados de los 360 grados de la circunferencia y está por detrás de la hora serrata, se denomina desgarro gigante. Entonces, sí, así como vemos, el vitrio liquefactado está en celeste, el gel vítreo está en verde y miren cómo está traccionando. Al traccionar produce un desgarro por donde pasa el líquido, el vitrio liquefactado y va a producir un desprendimiento de retina, como vemos, desgarro con desprendimiento de retina. Acá vemos un desgarro dentro de un área de degeneración lateral.
Acá vemos otro desgarro grande y acá vemos un desgarro perivascular, ¿no? Este desgarro puede ir acompañado de hemorragia. Los desgarros pueden ser en U o en herradura, unido a la retina en la base, hay las dos extensiones, cuernos, en el vértice, ¿no? Puede ser en U incompleta, puede ser operculado, puede ser una diálisis y un desgarro gigante. Le dijimos que es un desgarro igual o mayor a 90 grados. Las roturas retinales pueden ser en herradura, en boca de pescado, puede ser agujeros con opérculo, puede ser degeneraciones periféricas con agujeros, degeneraciones periféricas con desgarros lineales, y acá vemos degeneraciones pigmentarias. Acá un desgarro en herradura, acá un resumen, ¿no? En boca de pescado, en herradura, en lineales, acá otro boca de pescado con degeneración latiz, acá dos en herradura con degeneración latiz y lineal, agujeros con degeneración latiz, agujero atrófico, agujero operculado, y acá vemos una diálisis, la separación de la retina desde la hora cerrada. Entonces la ubicación puede ser a nivel de la hora serrata, posterior a la misma, ecuatorial, cercana a mitad entre la hora serrata y el polo posterior, postecuatorial, y macular cuando se produce a nivel del fóvea. Acá podemos ver un desprendimiento de retina por desgarro y proliferación vitroretinal. Acá vemos el desgarro y miren cómo la proliferación arruga la retina, ¿no? Porque está colapsando y está produciendo una retracción de la superficie. Acá vemos una proliferación mayor, donde vemos como si fuera una estrella, la retina completamente traccionada por la proliferación, que son como unas bandas sobre la superficie. Y miren cómo se produce, este es un desgarro, este debe ser un desgarrante, y miren acá múltiples desgarros confluentes. Tito. Luego tenemos los agujeros, ¿no? Que se ven, que pueden estar solos o pueden estar junto a una zona de degeneración latiz, ¿no? En esta zona de degeneración latiz se da en el 8%, se da en el 8% de la población, es mayor en miopes y está presente en el 40% de los ojos con desprendimiento de retina. Son áreas localizadas circunferenciales, adelgazadas en forma de uso entre el ecuador y la base del vitrio, y suelen ser bilaterales y mayormente temporal, en el cuadrante temporal. En cambio, la degeneración baba de caracol es como una degeneración latiz, ¿no? Tiene apariencia de escarchado, como copos de nieve confluentes. Ocasionalmente puede ir acompañado del fenómeno blanco sin precio. Luego, la retinoesquisis adquirida, como explicamos, esto es la retina. Vemos acá la capa externa que tiene un desgarro, la capa interna que tiene agujeros. Y miren aquí la separación de las dos capas y también de la retina del epitelio pigmentario. Es presente en el 5% de los mayores de 20 años y en el 70% de los que presentan son hipermétropes. Generalmente es inocuo. Luego, blanco con presión y blanco sin presión. Esta característica se presenta al identar la esclera, toma la apariencia de color gris translúcido. Clínicamente es asintomática y puede acompañar a la degeneración latiz, ¿no? La degeneración baba de caracol y la retinoitis adquirida. Ocasionalmente puede presentar un desgarro. Los pigmentarios también son lesiones predisponentes, igual que la miopía, ya que el 40% de los desprendimientos de retina se van a presentar en personas miopes, ¿no? Debido a que en esta zona los miopes por el estiramiento del globo ocular y la retina siendo un tejido que tiene una limitada capacidad de estiramiento, produce como un deshilachado de la parte más periférica, donde se forma la degeneración latiz, y ahí es donde también se van a formar desgarros o también vamos a tener eh, agujeros, y a través de ellos se va a producir el desprendimiento de retina.
También la FAQ-A, aproximadamente el 30% de los desprendimientos de retina se va a dar en pacientes afáquicos. Y el 1 al 2% de los operados de catarata van a desarrollar. La preservación de la cápsula posterior disminuye el riesgo de desprendimiento de retina, pero esta va a aumentar si se realiza la capsulotomía posterior antes del año. La pérdida de vitro se asocia al desprendimiento de retina en aproximadamente el 7%. Los ojos tratados con desprendimiento de retina tienen un riesgo del 7% de redesprendimiento luego de la cirugía de catarata. Y los traumatismos oculares se asocian a un 10% de todos los desprendimientos y son la causa principal en niños, generalmente factor desencadenante en ojos expuestos. Las diálisis traumáticas más frecuentes afectan el cuadrante nasal superior y el desprendimiento de retina puede aparecer meses más tarde. Los traumatismos penetrantes pueden provocar desprendimiento de retina reumatógeno. La diálisis traumática, como dijimos, la diálisis es la separación de la retina desde la base de la hora cerrada. Con láser podemos nosotros evitar que se siga desprendiendo la retina. El desprendimiento de retina por tracción se da por un desprendimiento vitroparcial. Hay con fibrosis secundaria de la superficie vitrea posterior donde se fija la retina. Se conocen tres tipos principales de tracción vitroretinal. Uno es la tangencial, segundo la anteroposterior y la tercera en punto. Gabriela Castillo, ¿puede levantar la mano? Manuel Andrade, ok. Entonces los desprendimientos de retina se dan por tracción, ¿no? Hay un desprendimiento vitroparcial con frecuencia fibrosis, este puede ser tangencial, anteroposterior en punto. Cuando es tangencial es sobre la superficie, ¿no? Vemos como una banda puede ir separando la retina. En este caso hay una combinación con una presencia de un agente anteroposterior. Luego tenemos aquí, ¿no?, uno anteroposterior, vemos un tangencial y aquí podemos ver un desprendimiento retinal en una muestra patológica. En cuanto al desprendimiento exudativo, son menos comunes, son debido a alteraciones del epitelio pigmentario. Entre las causas tenemos tumores coroideos, inflamatorios, postcirugía de desprendimiento de retina, postfotocoagulación panretinal, toxemia de embarazo y coroidopatía central terosa. En el marco de los desprendimientos retinal exudativo tenemos unos desprendimientos cuando hay una anormalidad vascular retinal, ¿no?, donde el exudado desde los vasos incompetentes van a acumularse en el espacio subretinal, ¿no? Esto sobrepasando la capacidad de la bomba del epitelio pigmentario de retina, que es el encargado de manejar este espacio completamente sin líquido. Luego en B vemos cuando tenemos un epitelio pigmentario que se encuentra enfermo, ¿no? Entonces no hay una cantidad, no es una bomba adecuada para poder mantener el equilibrio en esta zona. Entonces, al no ser una zona adecuada, al no ser una bomba adecuada, la cantidad de líquido que está fluyendo para nutrir las capas externas de la retina se va a acumular, ¿no? Luego también cuando tenemos una inflamación coroidea, donde el fluido va a ser mayor del que puede manejar el epitelio pigmentario, en muchos casos hay isquemia y causa descompensación de este epitelio pigmentario, o también hay una ruptura de la barrera hematoretiniana. También los tumores coroideos, incluidos melanomas, o también hemangiomas y metástasis, ¿no? Hay una sobreexudación que van a producir el desprendimiento de la retina. Luego tenemos los síntomas, hay una súbita o progresiva pérdida o disminución de la agudeza visual, puede tener fotopsias, que son los flashes, la disminución de la agudeza visual será notoria al comprometerse el área macular.
Es el área en que uno realiza las actividades más frecuentes. En signos de efecto relativo en el reflejo fotomotor, en la cámara anterior se puede ver Tyndall. Ese Tyndall no es otra cosa que las células del epitelio pigmentario de la retina. Puede haber una inflamación de la uvea leve. La presión ocular puede estar baja. La retina se puede observar como bolsas o pliegues y los vasos retinales contraídos. Entonces, en el vitro se va a observar este polvo de tabaco. En los experimentos antiguos se pueden ver quistes intrarretinales antiguos, fibrosis subretinal, y en ojos que no son tratados, el desprendimiento de retina va a ser total. Puede originar cataratas secundarias, uveitis crónica, hipotonía, a veces astigmatismo. Ahora vemos el polvo de tabaco. Miren esta toma con el brillo de la lámpara de hendidura. Esto es retrolenticular. Vemos cómo se dispone dentro del vitro el epitelio pigmentario de la retina que sale a través del desgarro. Acá vemos una retina esquemática donde observamos esta seña de demarcación que mencioné hace unos momentos y vemos los quistes intrarretinales que son signos de antigüedad. La demarcación nos dice que es el tiempo en que va demorando la retina en ir desprendiéndose poco a poco. Y acá vemos una coreopatía central serosa, que es un desprendimiento del epitelio de la retina, del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Por aumento de la actividad vascular. Los fundamentos para el tratamiento de un desprendimiento de retina reumatógeno están dirigidos a evitar el paso del líquido al espacio subretinal. En cuanto a la profilaxis, tenemos que decir que es la detección oportuna de las lesiones predisponentes en pacientes con alto riesgo con sintomatología, fotopsias, mesopsias o ambos. Se realiza el bloqueo y la adherencia de los márgenes de las lesiones peligrosas, aunque las desgarros, mediante puntos de criocoagulación o fotocoagulación. Entonces aquí tenemos una lesión y acá se le ha colocado láser alrededor para sellarla, con lo cual esta lesión quedaría permanente. Acá tenemos otra lesión, el área macular, y acá una lesión en la periferia y larga, vemos una degeneración latiz. Latiz es como enrejado, es la traducción, ¿no? Una degeneración en enrejado, con múltiples agujeros en su, y hay un desgarro incluso. Entonces, como todos, la retina para que no se desprenda. Las lesiones en empalizada y en Bamberg caracol en ausencia de roturas retinianas asociadas no requieren tratamiento profiláctico. El blanco sin presión no se trata de forma profiláctica a menos de que en el otro ojo haya ocurrido un desgarro retiniano gigante. Entonces acá tenemos, miren, múltiples desgarros y acá se ha colocado crioterapia, ¿no? Por el tamaño y la forma es una crioterapia que también va a estabilizar esta área. En cuanto a la cirugía, podemos decir que el objetivo y fundamento del tratamiento quirúrgico es sellar las roturas, disminuir la tracción vitroretiniana y crear una ciscorio retiniana. El procedimiento quirúrgico clásico es la retinopexia, que consiste en indentación a base de un explante localizado o bien con gas intraocular denominada entonces retinopexia neumática. También puede ser una retinopexia con colocación de explante, con láser o con crioterapia. En el caso de la neumoretinopexia o retinopexia neumática, también el objetivo va a ser pegar la retina. En este caso consiste en la inyección de un gas en la cavidad vítrea y posicionando la cabeza del paciente va a ocluir la rotura retiniana. Se crea una adherencia coreo-retinal, ya sea con crio o fotocoagulación. Indicado en desgarros únicos, periféricos, con mínima tracción vítrea y en sector superior, agregando crio o fotocoagulación para crear el cierre del borde de la rotura retiniana. Podemos usar hexafluoruro de azufre, es más comúnmente el que usamos, se inyecta 0.4 a 0.6 centímetros cúbicos, que se va a expandir al doble.
la siguiente a 36 horas y dura en el interior del ojo de 10 a 14 días. También podemos usar el perfluoropropano, que requiere un volumen menor a 0,3 centímetros cúbicos. Se expande a 4 veces en 72 horas y dura 30 a 45 días. Se utiliza cuando hay varias roturas porque forma una gran burbuja. Siempre en la parte superior, porque es allí donde va dirigido el gas. Y es allí donde queremos que los tejidos tengan contacto para que luego de haber colocado la crioterapia y al tener el gas dentro del ojo, el gas se va a expandir, ¿no? Vemos aquel gas expandido completamente, aproximando las superficies, y esto blanquecino vendría a ser el tratamiento. Que luego que el gas se reabsorba, va a quedar así, va a quedar sellado la rotura y la retina en su lugar. En cuanto a las complicaciones de la neumoretinopexia, son las roturas consecutivas en 180 grados de la rotura inicial por la fuerza que el gas ejerce sobre el otro extremo de la retina. Si hay zonas predisponentes, pueden romperse. También agujeros maculares, también endemitis, presión elevada, catarata y burbuja de gas retinal. El cerclaje escleral es el otro tipo de operación en el cual vamos a tener una lesión retinal con el uso de algún eh, exoesplante para poder aproximarnos. Para poder tener la adherencia retinal lo podemos hacer con crioaplicación, que sea a través de esfera íntegra, y debe rodear toda la ruptura. Toda la rotura. Siempre se debe aplicar sobre la retina normal y no en el agujero porque esto va a producir la liberación de las células del EPR y puede ser causa de proliferación vitreoretinal y rendimiento retinal. Su mecanismo es reducir la presión vitrea sobre la retina y cerrar el desgarro al apoyar este contra el vítreo. La peritomía, los pasos de esta cirugía son, primero, peritomía conjuntival del área, y es sectorial del sector en el cual vamos a realizar la cirugía, o si necesitamos colocar un explante de 360 grados, vamos a hacer también una peritomía conjuntival de 360 grados. El siguiente paso de la peritomía va a ser individualizar los músculos rectos, ¿no? Y al individualizarlos con una sutura cero de seda, que va a permitir movilizar los músculos en las diversas posiciones que nosotros querramos tratar, como en este caso, una vez que hemos colocado la individualización de los rectos, liberamos los ángulos y luego en este caso, crioterapia más el lente, estamos observando desde lejos para ubicar dónde vamos a colocar la crioterapia. Una vez que hemos colocado la crioterapia, si tenemos varias roturas, se coloca un elemento circular o cerclaje 360 grados, ¿no? Que puede ser una banda o un explante junto con una banda, ¿no? Entonces, una vez que hemos ubicado, medimos la distancia en la cual vamos a colocar las suturas, en medio de la cual va a quedar colocada el explante. En este caso es un explante de una esponja de silicona. También podemos tener explantes de silicona dura, ¿no? Con lo cual podemos aproximar los tejidos. Una vez que hemos colocado el explante, cerramos la unión y luego medimos la presión, podemos reponer volumen con aire o con fluido. Luego revisamos la presión, revisamos la conjuntiva y cerramos. En los casos que en los casos en que no se pueden encontrar agujeros como ocurren afáquicos y pseudoafáquicos, la colocación de una banda 40 es un tratamiento adecuado. Cuando hay tracción vítrea, también está indicado agregar el elemento segmentario o un cerclaje que relaja la reacción en 360 grados. Luego tenemos como parte del procedimiento el drenaje de líquido que está debajo de la retina. Este es el momento, así como es de importante para disminuir el fluido y la retina se pegue al epitelio pigmentario, también es uno de los momentos más peligrosos de la cirugía, ya que
Esto debe hacerse en la zona donde hay la mayor cantidad de líquido, en la región menos vascularizada, para evitar que haya un desprendimiento hemorrágico y que se encuentre alejado de la rotura para evitar un encarcelamiento. Entonces, en las complicaciones tenemos que tener riesgo de encarcelación retinal o vítrea, incrementa el riesgo de hemorragia subretinal o vítrea, incrementa el riesgo de endoftalmitis. Luego tenemos como complicaciones del cerclaje escleral, la diplopia, cambio relativo, un poco más miope, isquemia del segmento anterior, dolor, disconfort, perforaciones oculares inadvertidas, infección del cerclaje escleral. En cuanto a la posoperatoria, glaucoma por cierre angular, edema maculoideo, membranas epirretinianas, vitritis, desprendimiento de coroides, proliferación vitroretinal, redesprendimiento de retina y distorsión de la mácula. El otro procedimiento que vamos a realizar como parte de resolver quirúrgicamente un desprendimiento de retina es la vitrectomía. La vitrectomía es el procedimiento que realiza el corte del vitrio patológico, así como el resto de sus componentes en la cavidad ocular, cuando estos causan alguna anomalía sobre la retina. Esto tiene tres puertos de entrada, uno es para la luz, el otro para la cuchilla de vitrio o el vitrectomo que va a remover el tejido y otra de una infusión continua. Siempre los movimientos deben de dirigirse en una sola dirección, incluida la zona por la que nosotros vamos a mirar a través del microscopio y la lupa correspondiente, de tal manera de que podamos tener un plano de trabajo, evitando así tener otras áreas que podamos producir roturas en la manipulación durante la cirugía. Otro de los pasos importantes es cuando se toca el cristalino. Cuando se toca el cristalino o hay una solución de continuidad sobre la cápsula posterior, ese cristalino se va a opacificar y no va a permitir ver adecuadamente en lo que sigue de la cirugía, por lo tanto tenemos que removerlo desde el interior de la misma, con lo que es el faco fragmentador. Retiramos el componente de la cavidad del cristalino y luego, si se da el caso, colocamos un lente intraocular en lo que es el remanente de la cápsula anterior que va a quedar. Luego tenemos la separación y segmentación de las membranas epirretinianas. Tenemos que liberar todas las tracciones para que quede, ya sea con el uso de un pic, de pinzas o tijeras, para que quede liberada la retina y quede aposicionada sobre el epitelio pigmentario de la retina. También hacemos el tratamiento de las roturas con láser intraocular. En algunos casos, algunos eh, pueden usar criocoagulación y finalmente podemos colocar un reemplazo para un tamponamiento interno dentro de la cavidad vítrea, que puede ser gas o puede ser aceite. Bien, entonces, ¿hasta acá alguna pregunta sobre desprendimiento de retina? El tema que vamos a desarrollar es retinopatía diabética. La retinopatía diabética es pues una microangiopatía, ¿no? Esta microangiopatía va a tener muchas implicancias en la retina. Cuando se produce la retinopatía diabética y la microangiopatía, tenemos la presencia de un ratito. Tenemos la formación del factor de crecimiento endotelial como una respuesta a la isquemia. En el afán de
llevar sangre, oxígeno a los tejidos que van a tener ausencia del mismo debido al cierre de los capilares pequeños. Pero a la larga, esta reacción en función de reparación va a ser una respuesta mayor que va a producir una alteración a nivel de los tejidos, como la formación de neovasos, sangrados, hemorragias, y esto va a llevar a complicaciones dentro de la estabilidad de la cavidad intraocular. También a nivel ocular, sí, no te preocupes, está cargando retinopatía diabética. Entonces, en el ojo también existen otras complicaciones de la retinopatía, bueno, de la diabetes, ¿no? Como son las ptosis, ¿no? Las plegias de los músculos extraoculares, que puede producir estrabismo, la formación de catarata de manera temprana en relación a la población normal. Entonces, tenemos el tema de retinopatía diabética. El patrón, el patrón isquémico en estas patologías puede llegar a comprometer la mácula y comparten este mismo patrón, la retinopatía diabética, la obstrucción de la vena central de la retina, también membranas neovasculares en los exámenes, pero fisiopatológicamente y haciendo un estudio más pormenorizado, vamos a ver que son diferentes, pero el estímulo para la producción del factor de crecimiento endotelial es el mismo. En el Perú aproximadamente el 5 a 8% de la población padece de diabetes mellitus, la mayoría de tipo 2 o del adulto, el 97%. De ellos, la tercera parte presentan algún grado de retinopatía diabética, que predominantemente es la variedad no proliferativa. Generalmente es bilateral y afecta a ambos sexos por igual contundencia a incrementarse en los próximos años, sobre todo en la población urbana. Entonces, en Latinoamérica, aumentará en 13.3 millones a 33 millones para el año 2030, lo que significa un aumento de 148%. Luego tenemos que en el Perú la prevalencia de la retinopatía diabética en pacientes peruanos con diabetes tipo 2, esto, la prevalencia se ha determinado más o menos en 23.1%, ¿no? La proliferativa dentro de este grupo es del 77% de los casos. Entonces tenemos la frecuencia, ¿no?, en estos pacientes por la duración de la diabetes. O sea, más tiempo de duración, mayor cantidad de retinopatía diabética. Luego tenemos acá la comorbilidad. La comorbilidad renal, neuropática, maravascular y la presión arterial. En cuanto al compromiso sistémico de la diabetes mellitus, puede producirnos neuropatía diabética, refropatía diabética, enfermedad cardiovascular, stroke o alteraciones neurológicas. Y las más importantes dentro del órgano ocular que estamos revisando es la de retinopatía diabética en el 28.5 y el edema macular diabético en el 13%. En cuanto a las manifestaciones oculares, tenemos retinopatía diabética, catarata, glaucoma, parálisis de nervios craneales, errores de refracción y acomodación, como ya lo dijimos al inicio. Entonces, la diabetes, ¿qué va a ocasionar? Hay una respuesta metabólica al daño microvascular que va a llevar a una isquemia. Esta isquemia va a llevar a la producción de factor de crecimiento endotelial y al incremento de la permeabilidad, que a su vez va a ser mayor con la presencia de este factor de crecimiento endotelial incremental. Tenemos que hay un
una fuga a través de la incompetencia de los vasos por las características de daño de esta enfermedad que va a llevar a un edema macular. Asimismo, la producción elevada de este factor de crecimiento endotelial, por otro lado, va a llevar a la neovascularización. Entonces tenemos acá una retina normal y acá tenemos una mácula, ¿no? Con maculopatía diabética, hemorragias. Esto es una retinopatía diabética con edema macular diabético. Entonces, en cuanto al edema, los cambios estructurales van a ser el engrosamiento, va a ser de tipo cistoideo, podemos también desprendimiento seroso, tracción vitromacular y exudados duros. Está asociada con la ruptura de la barrera hematorretinal interna y otros factores son la hipoxia, el flujo sanguíneo alterado, el esquema enteral y la inflamación. Aquí vemos cómo las capas se encuentran cometidas, ¿no? De forma difusa, o sea, puede ser quístico, puede ser difuso, puede ser de manera mixta. Son las formas de presentación de esta enfermedad. En cuanto a los factores de riesgo, la duración de la enfermedad es el factor principal. Luego tenemos el control metabólico, cuando es inadecuado, y los antecedentes familiares de retinopatía diabética o disminución de agudeza visual. Cuando uno de los padres tiene diabetes, lo más probable es que el 25% de posibilidad que el hijo también lo tenga, y si son los dos padres es el 50%. El control estricto de la glicemia reduce el riesgo de desarrollar retinopatía significativa. Y asimismo, un control de esta glicemia va a reducir las complicaciones o los cuadros de mayor complejidad. En cuanto al embarazo, discutir los riesgos antes del embarazo con la paciente, que la retinopatía se puede agravar y para esto hay que tener un control oftalmológico continuo. También hay que tener en cuenta los pacientes con insuficiencia renal o hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión está presente en 22% de diabetes tipo 1 y 58% en pacientes con diabetes tipo 2, y la anemia y el incumplimiento de los controles. En cuanto al riesgo agregado oftalmológico, tomamos en consideración la progresión rápida de la retinopatía, la mala evolución del ojo contralateral, cirugía inminente, ya sea de catarato o glaucoma, y el incumplimiento de los controles. En cuanto al examen oftalmológico, los síntomas asociados son visión borrosa o distorsionada, hiperglicemia, dificultad en la visión nocturna, dificultad en la lectura, miodesopsias, escotomas y pérdida visual severa. En la cartilla para medir la agudeza visual, esta es la cartilla del estudio de tratamiento de la retinopatía, tratamiento temprano de la retinopatía diabética. Entonces, en esto nosotros vamos a ver cuántas líneas, cuántas letras el paciente ve. Acá, hasta aquí se considera como una pérdida visual moderada, ¿no? Cuando se pierden 6 líneas de la cartilla de letras de redes y cuando pierden casi la totalidad, solamente quedando la línea más de letras más grandes, estamos hablando de pérdida de visión. Entonces, las lesiones básicas son microneurismas, hemorragia retinal, exudados duros, mancha algodonosa, exudado que se llama exudado blando, alteraciones intrarretinales, micro en la vasculatura microarterial, enfriamiento venoso, bloqueo capilar, neovasos, proliferación fibrosa glial y el edema de la retina. Este es un vaso normal, ya vemos un vaso con retinopatía diabética precoz, no microneurismas, y acá avanzada cuando vemos ya un componente prolitivo. Las microneurismas se agrupan con hemorragias, hay un fuerte factor de riesgo de progresión, es la primera lesión en aparecer y está más frecuente alrededor de áreas de bloqueo capilar. Son puntos rojos redondeados de 15 a 12 micras, de 15 a 125 micras en el fondo de ojo. Están ubicados en la capa nuclear interna y ubicados más frecuentemente en el lado temporal de la mano. Así, miren ustedes, todos estos microneurismas son en la
En la angiografía lo podemos ver con más detalle. Acá vemos unos puntitos nada más que está adherido a los vasos, pero en la angiografía sí podemos ver cómo la dependencia de estos puntitos blanquecinos, que son hiperfluorescentes, es líquido que se va acumulando, ¿no?, de manera granular alrededor de los vasos. Luego tenemos las hemorragias retinales, que se agrupan con los microaneurismas, ¿no? Y estos pueden ser a nivel de la capa de fibras medias, en forma redondeada o en mancha. También podemos tener la forma cincinada, que se acompaña de los exudados duros, ¿no?, que son acúmulos de proteínas, eh, de lipoproteínas, ¿no? Estos son de bordes netos, suelen agruparse eh, básicamente alrededor de áreas de exudación y muchas veces cerca de la mácula. También las manchas algodonosas o los microinfartos, que realmente no son exudados duros, no son exudados, son las disquemia de las fibras nerviosas retinianas, ¿no?, que están dentro del marco de una retinopatía diabética. Estos son una muestra de isquemia a nivel de la retina. Luego tenemos los IRMA, que son anomalías vasculares intrarretinales. Son comunicaciones arteriovenosas patológicas, capilares dilatados, telangiectasios dentro de la retina, en área de bloqueo pupilar, difícil diferenciar la neovascularización reciente. Entonces, miren acá en esta zona, tenemos una vena y una retina. Y acá vemos cómo se comunican estas dos vasculaturas, ¿no? Igual vemos acá, ¿no? Estas son las alteraciones intrarretinales. Acá también vemos un arrastramiento venoso, que lo vamos a repetir acá. Es irregularidad del calibre venoso, estaciones y estenosis, alternantes, de grado leve y de irregularidad leve. Cuando es el grado mayor, hay un aspecto como infantil, ¿no? Entonces vemos acá, miren, se ve como si fuera, ¿no?, a forma de estenosis y dilataciones, ¿no? Acá también vemos, ¿no?, como si fuera una tira de salchicha. Luego tenemos la retinopatía diabética proliferativa por la neovascularización. Es un factor de riesgo de pérdida de agudeza visual, presencia de neovasos perretinales, pueden extenderse al vítreo cortical y también puede haber neovascularización del nervio óptico. Puede ser en esta neovascularización en el nervio óptico, bien acá un tercio o menos de un tercio, acá más de un tercio, donde ya hay una presencia muy importante de estos neovasos que indica un gran compromiso a nivel de la retina. Acá vemos unos neovasos a nivel fuera del nervio óptico, en cualquier parte de la retina. Luego tenemos otra presentación que es la hemorragia periretinal intravítrea. La hemorragia periretinal o retrohialoidea es la que se ubica por detrás del vítreo y va a cubrir los vasos. No vemos los vasos y presenta un nivel, ¿no? Luego tenemos el otro tipo, donde vamos a ver una hemorragia vítrea que está en la misma cavidad. El otro está detrás de la hialoides, manteniendo la cavidad visible. En cambio, acá está en toda la cavidad. Luego tenemos la proliferón fibrosa glial, donde podemos observar en este caso una proliferación que se ve de color blanquecino, ¿no? Vemos la zona macular que está en compromiso. Vemos que este paciente ha recibido láser. Esto es lo que llamamos una proliferación fibrosa glial en un paciente en un estado quiescente, quieto, que está ya tratado y la enfermedad como que se ha contenido, se ha sido controlada. No sucede lo mismo en esta otra imagen, donde vemos una proliferación vitroretinal activa con formación glial densa sobre la retina, debajo de la retina, con desprendimiento de la retina, y en estos casos son los estadios más avanzados, ¿no? De la misma manera, acá vemos otras presentaciones de proliferación vitroretinal que comprometen tanto el área central, miren la tracción que ejerce sobre toda la retina produciendo pliegues. Acá vemos a nivel de las arcadas vasculares, a nivel del nervio óptico y acá en el perimacular. Estas formas son realmente avanzadas, comprometen mucho la visión y
Los resultados son posteriores a la cirugía, son resultados pobres. En la clasificación vamos a hablar de retinopatía no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. En la no proliferativa vamos a ver los mínima, solamente hay presencia de microneurisma. Cuando es leve, tenemos microneurismas, exudados duros, manchas algodonosas y escasas hemorragias. Luego tenemos la forma moderada, donde vemos todo esto más arroceramiento venoso en un cuadrante. Y luego tenemos la severa, donde tenemos estas hemorragias en 4 cuadrantes, arroceramiento en 2 cuadrantes y las alteraciones intrarretinianas vasculares en un cuadrante. Con 2 de estos 3 se hace el diagnóstico. La importancia de esta clasificación es que en la forma severa y en la muy severa se va a considerar como tratamiento la panfotocoagulación retinal. Luego tenemos la retinopatía diabética proliferativa sin características de alto riesgo cuando existen neovasos en la retina, neovasos en el disco, que es menor a 1/3 del disco, menor a 1/3 del área de disco. Lo que no sucede con la retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo, donde hay neovasos mayor a 1/3 del disco, hemorragia perretiniana o vítrea con neovasos, como vemos en este caso. También, cuando hablamos de retinopatía diabética proliferativa avanzada, estamos viendo un paciente con proliferación fibrovascular, desprendimiento de retina, hemorragia vítrea que va a ocultar la visibilidad de la retina. Luego viene el edema macular, clínicamente significativo, que puede tener 4 presentaciones. Una es cuando el centro de la retina, en la mácula, es afectado por un amplio engrosamiento retinal. La segunda condición es que un engrosamiento de la retina de menos de un radio de 500 micras del centro de la fovea. La tercera condición es exudados duros, los amarillentos, dentro de un radio de 500 micras del centro de la fovea, pero con un engrosamiento retiniano adyacente. Y por último, cuando tenemos un edema retinal de un tamaño igual o mayor al del disco óptico, situado dentro de un diámetro papilar del centro de la fovea. Esto es la mácula, y esto es el engrosamiento retinal dentro del área de un disco del nervio óptico. ¿Y cómo es que se ve el edema? Se ve así. Se ve presencia de lesiones hiperfluorescentes, ¿no? En la angiofluorescinografía, que tienen la forma, en este caso, como si fueran una disposición difusa alrededor del área macular. Puede tener forma de cruz malta o de margarita también. Entonces, según el tiempo de evolución, a mayor tiempo, mayor prevalencia de la diabetes. Mucho mayor en la de tipo 1 y en la tipo 2, los pacientes con insulinas, nosotros concluimos que son pacientes que están mal cuidados, que no mantienen adecuadamente su azúcar, por eso es que pasan a insulina. Entonces, en menos de 2 años es similar, pero en 15 años hay una diferencia tremenda entre el grupo sin insulina, que supuestamente es más que el de con insulina. Luego tenemos, en cuanto a años de duración, la retinopatía diabética proliferativa. A más años, mayor presencia de retinopatía diabética proliferativa. Igual en la retinopatía diabética de los adultos, ¿no? Los pacientes con insulina en 15 o más años pueden llegar a tener un 20% de retinopatía diabética proliferativa. Lo mismo es la progresión. A más años, mientras más severa, mayor es la progresión y con la consiguiente pérdida de la agudeza visual. Igual en los acumulados de retinopatía diabética proliferativa, no proliferativa a proliferativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? De acuerdo al nivel de retinopatía diabética, no se observa, no se toma exámenes, se controla cada 12 meses. Si es leve, de 6 a 12 meses. Si es moderada, 6 meses. Si es severa, podemos tomar una angiografía para ver el estado de la permeabilidad, como también en la muy severa,
podemos considerar poner fotocoagulación de acuerdo al examen y los controles van a ser de 3 a 4 meses y 2 a 3 meses respectivamente. La proliferativa, la angiografía puede ser de que podamos tomarla, pero hay que considerar la panfotocoagulación y si los medios lo permiten y básicamente ir al tratamiento quirúrgico. En cuanto al edema, el edema vamos a realizar exámenes cuando tiene un edema macular clínicamente significativo con mayor frecuencia y va a requerir tratamiento de panfotocoagulación o con otras alternativas de tratamiento que tenemos ahora. Entonces tenemos la fotocoagulación para el tratamiento macular diabético, el láser en rejilla, corticoides intravítreos, transdermales de dexametasona, actualmente solamente es disponible dexametasona, los bloqueadores intravítreos del VIGIV, actualmente la vitrectomía parcial. Entonces, ¿cuál es el objetivo del láser? Esto fue conclusiones del estudio de tratamiento temprano de la retinopatía diabética, donde prevenía la pérdida visual severa. En muchos casos es para estabilizar el ojo y que no tenga una pérdida mayor de la agudeza visual. Entonces, esto es más efectivo si se realiza antes de la pérdida visual y que no se acompañe de lesiones maculares, ya que la pérdida visual ocurre generalmente en el estadio tardío de la retinopatía diabética. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de estas zonas donde hay proliferación o las zonas isquémicas que nos muestre la angiografía. Y acá vemos una retina tratada, ¿no? Estable, con láser. El tratamiento de estos puntos blancos van a terminar en los dos puntos hiperpigmentados. Tratamos para evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, queremos evitar que estas lesiones sigan avanzando y nos lleven a un desprendimiento de retina, a una retinopatía diabética avanzada, como es en este caso, y podemos tener una retina estable, como en este otro. En cuanto a la agudeza visual, obviamente los índices de pérdida en los no tratados siempre es mayor en relación a los pacientes tratados, tanto en el conjunto de retinopatías. Los no tratados tienen mayor porcentaje que los no tratados de pérdida visual severa. Luego, el tratamiento en el edema macular diabético puede ser de forma focal o difusa, ¿no? La forma focal es cuando nosotros vemos en la angiografía dónde se encuentra la fuga, y la difusa usamos una rejilla, o sea, un tratamiento mayor, como en estos casos, vemos de tratamiento y posttratamiento, se ha colocado láser, ¿no? De manera en rejilla, digamos, para cubrir toda esta zona. Este tratamiento daba buenos resultados en relación a los que no se hacían, pero a la vez también podíamos ver que esas lesiones eran unas lesiones que de todas maneras producían daño en la retina. Entonces, con el tiempo aparecieron otros tratamientos, ¿no? Tenemos otras vías de tratamiento en cuanto al edema macular diabético y vamos a referirnos a los implantes intravítreos, a las inyecciones intravítreas. Entonces tenemos los biodegradables y los biodegradables. Y los biodegradables tenemos los tubos inyectables que se van a biodegradar dentro del ojo, que es lo que vamos a usar, y también las inyecciones intravítreas. Entonces, los corticoides intraoculares, el mecanismo de acción, suprimen o disminuyen la respuesta de citoquinas, saturan las proteínas, incluido el VEGF, y disminuyen la sobreregulación de las proteínas de unión. Regulación genómica o post-translacional y regulación no genómica a través del receptor. Dentro de los corticoides tenemos el Portrex, ¿no? Que es un copolímero de ácido láctico y ácido glicólico, y esto va a liberar 350 o 700 microgramos. A la fecha tenemos solamente 350 microgramos. Es biodegradable de manera lenta y puede durar hasta 6 meses en un ojo no vitrectomizado. Esto nos va a permitir colocar de manera, de acuerdo a la respuesta del paciente, las veces que sea necesario. Entonces tenemos estudios para pacientes con edema macular persistente, donde se incluye pacientes con retinopatía diabética, síndrome de Uden-Gas, post-quirúrgico de catarata y algunas uveitis y obstrucciones vasculares retinianas. Como ustedes ven, la ganancia de la agudeza visual
en todos aquellos pacientes que recibieron dexametasona en las dos concentraciones fue mejor que el grupo control, ¿no? Que es este pequeño de acá, de gris, el de gris más claro. Algunos eventos adversos sin importancia, todos los eventos adversos. Rápido. Creo que es ensalada. Entonces, lo que tenemos aquí es de que, repito, que los diferentes eventos adversos, ¿no? Son eventos que realmente no son significativos. Luego la conclusión es que este tratamiento para el edema macular persistente es estadísticamente mejor, ¿no? De aquel tratamiento que fue el sham o lo que es el grupo control. La medicación, el incremento de la presión intraocular se resolvió con un tratamiento tópico de antiinflamatorio. Luego tenemos aquí en los diabetes solamente diabetes macular, edema macular diabético en pacientes eh, con retinopatía diabética en 2 años de estudio. Y podemos ver en todos los ojos, ¿no? Vemos de que la cantidad del uso de antiangiogénicos versus dexametasona, en esta primera vemos de que es mayor en el bevacizumab y menor en dexametasona. Pero recuerden de que este corticoide en algunos pacientes va a producir catarata, no una ligera opacidad, que comparativamente puede hacer de que nos dé una información de que es menos efectivo. Pero si nosotros lo comparamos en ojos que están operados de catarata, vemos que el implante tiene mejor rendimiento que el antiangiogénico. Igual, el número de tratamientos. En el implante solamente se hicieron 4, sin embargo, el número con bevacizumab de las inyecciones de Evita siempre fueron mayores. También es otra ventaja, sobre todo en pacientes que no pueden venir constantemente a la consulta. Entonces, en 12 meses colocamos 9.1 inyecciones versus 4.8 del implante. En 24 meses también es menor, digamos, sumando ambas es mucho menor. Luego tenemos el Medidur, ¿no? Que es el implante de acetónido de fluocinolona, también es biodegradable, se coloca dentro de la cavidad. Y también vemos de que aumento de las líneas es 20%, 18%, y el grosor retinal en su disminución es muy significativo en relación al grupo control. Entonces, este medicamento es eficaz para el tratamiento del edema macular diabético, efectos secundarios mínimos y fácil de administrar. En cuanto al tratamiento con corticoides, demostró su eficacia en la recuperación de la agudeza visual y hay que, se está en procura de mejorar el tema de la presión intraocular y formación de catarata. Y posibilidad de desarrollo de terapias combinadas con los antiangiogénicos. Entonces, en la terapia antiangiogénica lo que tenemos es el uso de estos componentes para bloquear que van a desencadenar las diferentes reacciones de control. Entonces tenemos acá cómo es que funciona la hipoxia, ¿no? Va a permitir la unión de esta molécula HIF1-alfa con la beta y van a activar los genes para regular la formación de factor de crecimiento endotelial y de receptores para este factor de crecimiento que va a desarrollar toda la enfermedad, no produciéndose esto, bloqueándose por una hidroxilación y la presencia de la proteína von Hippel-Lindau, donde se va a degradar y va a quedar solamente nuevamente el H1F, H
y F1 alfa, libre, para luego continuar con todo el ciclo. O sea, acá tenemos el ciclo en oxigenación y acá en hipo. Los diferentes factores, como los factores de crecimiento que intervienen en estas vías, y no solamente son ellos, existen muchos otros, como el factor de crecimiento meselina, placental, el estromal, que todos estos factores van a tener diferente acción. Acá vemos cómo actúan el ligando con el receptor y así desencadenan la acción. ¿Cuál es el efecto del bloqueador? Es que se pegue al aptamen, que se pegue al ligando o al factor de crecimiento endotelial y que no pueda encajar con el receptor. Y así se bloquea la cascada intracelular. También podemos trabajar a nivel de intrámeros o promotores dentro de los genes de las cadenas de ARN. Entonces lo que se busca es actuar sobre el factor de crecimiento bloqueando los receptores o sobre la producción. Entonces, tenemos a la fecha 3 factores de crecimiento endotelial en nuestro medio, que es el ranibizumab, el bevacizumab y el epivarcel. Estos van a bloquear los factores de crecimiento endotelial, produciendo efectos sobre la condición de los pacientes. Entonces, se hicieron estudios para los criterios de eficacia, demostrar si la monoterapia de ranibizumab es mejor que el paciente de control. También tenemos comparados con ranibizumab más láser y a los pacientes que solamente se hicieron láser, como mencionamos al inicio del grupo de pacientes que fueron tratados por un edema macular clínicamente significativo. Entonces se colocaron la cantidad de tratamientos, si el paciente está estable, se le programa visitas, ¿no? Si disminuye la agudeza visual, se reinicia el tratamiento. Ese fue el esquema que se utilizó. Los grupos de estudio estuvieron bien pareados en edades, años de duración, la cantidad de inyecciones, ¿no? Eran casi similares, entre 7 a 8. Y los resultados, sí es importante ver de que los pacientes que fueron tratados con ranibizumab solo, ¿no? Mejoraron 6.8 letras, los que fueron ranibizumab con láser fue 6.4 letras y los pacientes que solamente fueron tratados con láser recibieron 0.9 letras. Entonces vemos la gran diferencia y la evolución del tratamiento de la maculopatía diabética estos, eh, con estos medicamentos que son antiangiogénicos. Vamos a sacar ranibizumab, ranibizumab más láser y láser. Entonces a la fecha preferimos realizar los tratamientos con solamente antiangiogénicos y láser, pero en la periferia. Miren acá, antiangiogénico ranibizumab solo, con láser y láser solo. Y esta es la disminución de los grosores, ¿no? Cómo es que, miren con láser, cuánto disminuye el grosor y cómo es que disminuye el grosor con los antiangiogénicos. O sea, de todo punto de vista, el uso de antiangiogénicos en el problema de edema macular son superiores. Igual tenemos acá otro estudio con el mismo medicamento, ¿no? Tenemos ranibizumab versus control, sin láser, ¿no? Entonces aquí también vemos, ¿no? Que el grupo que le pusieron el medicamento a los 12 meses tenía más 10.3 letras. El grupo que fue control, menos 1.4 letras. La diferencia es abismal. ¿Eso qué significa? Significa que el tratamiento permite que los pacientes recuperen la agudeza visual, que de alguna manera se había disminuido. Entonces son más de 7.8 letras. Luego tenemos otro estudio donde se usa corticoide, ranibizumab más láser, ranibizumab más láser inmediato y Xiang más láser inmediato. También en estos estudios podemos ver los regímenes y los resultados. Tenemos de que el ranibizumab más láser pospuesto, ¿no? Miren, tiene mayor ganancia que los otros grupos. Tenemos aquí el ranibizumab más láser temprano, ¿no? Luego tenemos el grupo de simulación de inyección más láser temprano y el grupo de transcinolona. Transcinolona, muy buenos resultados al inicio, pero cae
por la presencia de la catarata y porque este medicamento solamente actúa durante 3 meses. Entonces, tenemos acá cómo es que se mantiene en el tiempo. Después del primer año se mantiene en el tiempo esto, la agudeza, la ganancia de la agudeza visual. Entonces tenemos que luego otro protocolo, ¿no? 2 años de seguimiento, el protocolo I, donde se obtuvo el 50% de los pacientes tratados con ranibizumab más láser pedido ganaron más 10 letras. 29 más 15 letras y 43 de los pacientes y el láser más de 10 letras. Y 26 pacientes tratados con láser inmediato 15 letras. Entonces, concluyendo de esto, el paciente debe ser tratado con antiangiogénicos y con láser pero diferido. De todas las, haciendo una comparación entre los diversos estudios, podemos ver de que aquellos en los que se usaron ranibizumab solo o en combinación fueron los que tuvieron mejores resultados, sobre todo los que utilizaron ranibizumab solo. Luego existe el estudio protocolo T, donde vamos a ver cuál de los medicamentos intravítreos tienen mejor resultado, ¿no? Entonces tenemos el aflibercept, el bevacizumab y el ranibizumab. En resultados vemos de que estos medicamentos son resultados parecidos. Aflibercept 13.3, ranibizumab 11.2 y bevacizumab 9.7. Pero cuando nosotros separamos al grupo que cuando tenemos el estudio, los pacientes en el grupo en general, tenemos esto, pero cuando separamos al grupo que ha tenido menor agudeza visual al inicio, vemos que mejor resultados tenemos con la fibra, como vemos. Los que tuvieron peor agudeza visual al inicio, ¿no? Tuvieron mejor resultados con el afibra. Entonces, todos los pacientes con un edema macular que tengan menor agudeza visual deberían ser inicialmente tratados con afibra. El tema es el costo de estos medicamentos. Luego, igual con los antiangiogénicos, miren, el estudio, estamos hablando de 0.9% o hasta menos 1.4% en los pacientes que no reciben, 0.9% de ganancia en los pacientes que reciben láser. Tenemos estas cantidades, 10, 12.3 y 12.8 letras sobre estos otros grupos. Conclusiones, el tratamiento con estos antiangiogénicos van a ser eficaces, ¿no? Y son equivalentes, donde el Oxivarcept es mejor en aquellos pacientes que tienen menor agudeza al inicio. Entonces, todo esto está relacionado con la actualización del tratamiento del manejo del edema macular diabético y la retinopatía diabética. Para terminar, vamos a Doctor, sí, doctor, los sí, medicamentos angiogénicos como el angiogénico como el bevacizumab, ranibizumab, ¿para cuál es su uso, doctor? para retinopatía diabética y el edema macular diabético, fundamentalmente. El edema macular diabético. El edema macular por obstrucción de la vena central de la retina. Pero en diabetes, para el edema macular diabético y coadyuvante con el láser, para los pacientes que tienen retinopatía diabética. Pero es para todo lo que estamos viendo es para el edema macular diabético. ¿Alguna pregunta más? Vamos a esperar un ratito para compartir la clase de neuropatía hipertensiva.
hacerlo por los archivos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ok. Sí, porque es muy pesado y para entrar algo de por ahí va a ser terrible. Vamos a esperar mucho. Vamos a entrar desde acá. Ok. Entonces, 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión y 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce su enfermedad. Y 1 de cada 3 adultos que se está tratando por hipertensión no logra mantener su presión bajo 140/90. Esa es la regla del tercio, ¿no? Entonces, las causas top de muerte está la enfermedad isquémica del corazón más los stroke. En Perú, 14,8% hipertensión arterial, 16 a 17% varones, 15 a 23% en mujeres, 2 a 14% en 40 años. La prevalencia, cuando hicieron un estudio de prevalencia de retinopatía hipertensiva, ¿no? En las poblaciones en estudio, podemos ver claramente, ¿no? Que en aquellos estudios en los que las poblaciones, la cantidad de prevalencia hipertensiva no son tan altas, ¿no? Que no es lo mismo cuando tenemos un grupo de pacientes donde es la población en general, como ustedes ven acá, es 23,5%. Sin embargo, en todos aquellos donde son clínicas de hipertensión, la cantidad de pacientes con retinopatía hipertensiva, miren, todos están por encima del 50%. Entonces, la incidencia de lesiones oculares, ¿no? Entonces, pueden ser en la coroides, pueden ser neuropáticas o pueden ser en el retinopatía. La hipertensión, la fisiopatología va a llevar a una pérdida de la autorregulación, dilatación de las arteriolas capilares, separación de uniones de células endoteliales, disrupción focal de la barrera hematorretiniana, incremento de la permeabilidad a las macromoléculas plasmáticas y trasudados. Tenemos un cruce arteriovenoso normal y otro arteriosclerótico, donde la luz se encuentra disminuida, ¿no? Y esto a la larga va a terminar produciendo isquemia y a nivel de las fibras nerviosas va a producir pérdida de axones, ¿no? Con la presencia de un edema muy exudado, también por isquemia. Teniendo en cuenta la cantidad de la autorregulación, de la autorregulación que debería ser como la parte inferior, ¿no? De acuerdo a la presión de perfusión, debe estar presente y luego ausente, en este caso ausente, y está presente tardíamente. También la presencia de nitrógeno, oxígeno y el entotelín que hacen que dentro de la estructura base haya un equilibrio. Entonces tenemos retinopatía hipertensiva en presentaciones, la retinopatía hipertensiva, coroidopatía hipertensiva y neuropatía óptica hipertensiva.
Según el grado de hipertensión, vamos a tener que en el grado agudo existe vasoespasmo y adelgazamiento generalizado arteriolar. Acá, ¿no? Son las de vasoespasmo, atenuación focal. Luego tenemos la hipertensión crónica, un adelgazamiento de la íntima, o un engrosamiento de la íntima, o una hiperplasia de la pared media de la íntima, como ven acá. Esto blanquecino, que va a producir una compresión de las venas o vénulas en la adventicia común que ellos tienen, ¿no? Acá vamos a tener el signo de Gunz, donde vemos que hay una compresión manteniendo el eje, y acá tenemos una de Salus, donde hay un cambio de la dirección en esta compresión a nivel de el compartir de la fascia en este cruce arteriovenoso. Cruce arteriovenoso no. Acá vemos una compresión leve, vemos una dilatación en ambos lados, y acá vemos una compresión ya moderada. Acá vemos una compresión severa, y aquí cuando ya hay un cambio de la dirección, este debería estar por acá, pero está por otro lado, ¿no? Entonces tenemos un reflejo normal, que es un tercio del ancho del vaso. Uno más amplio le llaman hilo de cobre. Y cuando cubre todo el vaso, estamos hablando de un hilo de plata. Pues tenemos hilos de cobre. Y miren esta característica, sí, pero un color rojo o marrón. Sin embargo, el hilo de plata es un vaso hialinizado completamente. Tenemos los signos de la hipertensión, donde hay necrosis de vasos. Miren ustedes estas alteraciones donde tenemos un daño persistente de la microvasculatura retinal. Luego tenemos exudación de sangre, ¿no? Hemorragias retinales y exudados lípidos duros. También tenemos eh, isquemia de las fibras nerviosas retinales, como vemos acá. Luego en la hipertensión acelerada, ¿no? Que es este es el diagnóstico clínico de la hipertensión. Los pacientes con hipertensión acelerada. Estos pacientes van a tener una elevación de la presión intracraneal, necrosis fibrinoide de las arteriolas coroidales. Entonces vamos a ver estas manchas, ¿no? A nivel de la coroides, como parches, ¿no? Por la isquemia, que se llaman spot de Elche, ¿no? Luego tenemos a nivel de estrías de Sierpin, que están a nivel de la coroide. Entonces tenemos lesiones a nivel del epitelio pigmentario y a nivel de la coroide. Luego también vamos a poder ver un edema retinal, ¿no? Edema de la papila óptica. Todos estos son signos de retinopatía, los pacientes con hipertensión acelerada. En la retinopatía hipertensiva, ¿qué vamos a ver? Tenemos varias clasificaciones, que van de esta de Kay Wagener de 1939, ¿no? Donde en todas las clasificaciones hay signos característicos, ¿no? El grupo de pinchamientos, tenemos cruces arteriovenosos, microneurismas, hemorragias intrarretinales, formación de neovasos, tenemos manchas algodonosas, tenemos aquí, tenemos alteraciones intrarretinales, tenemos dilataciones venosas, ¿no? Y el edema del nervio óptico. Todas estas alteraciones son las que se van a poder ver. Entonces, tenemos otra clasificación, ¿no? Tenemos la de Dodson y finalmente la de Wong y Mitchell. Cuando no tiene retinopatía, es un fondo de ojo normal como el que vemos aquí, no signos retinales detectables. Cuando tenemos una retinopatía leve, ¿no? Tiene uno de los siguientes. Hay un adelgazamiento arterial que puede estar aquí. Vemos un adelgazamiento en el cruce arteriovenoso. Luego tenemos en la moderada, vemos la presencia de exudados blandos, exudados de alteración en los arteriovenosos, presencia de hemorragias, microneurismas, y lo más importante son estos exudados isquémicos, ¿no? Que nos indican que hay una mayor
lesión a nivel de la retina. Luego tenemos la retinopatía maligna, donde vemos eh, todo lo anterior más el nervio óptico con edema, papiledema. Entonces, esto vendría a ser la retinopatía maligna. En cuanto al tratamiento, se hace una examinación del paciente si no tiene retinopatía, su control de rutina, su retinopatía leve, su control de rutina se refiere al oftalmólogo, no va a ser necesario, pero hay que hacer un seguimiento cercano. En cuanto a una retinopatía moderada, se hace el screening por diabetes, posible referencia al oftalmólogo, y aquí ya se tiene que ser una clasificación de la patología, dado de que aquí necesita una indicación de tratamiento para hipertensión y para el tratamiento de otras condiciones de alto riesgo. Cuando es una retinopatía maligna, es urgente el tratamiento de la hipertensión, y cuando hay signos equívocos o no se puede examinar, hay que hacer control para poder hacer el diagnóstico diferencial con otros daños como diabetes o ver los síntomas visuales de los pacientes. Entonces, en cuanto a las indicaciones, lo que vemos aquí, ¿qué vemos en estos estudios? Vamos a encontrar en estos pacientes microaneurismas y hemorraginales, adelgazamiento arteriovenoso y adelgazamiento arteriolar. Vemos de que estas son las patologías más frecuentes que vamos a ver, teniendo mayor frecuencia el adelgazamiento focal arteriolar, ¿no? Seguido por el cruce arteriovenoso, que con la presencia de microaneurismas y hemorragia retinal. Así como podemos ver aquí, son todas estas manifestaciones sistémicas relacionadas a los signos que estamos viendo, ¿no? Entonces, es una retinopatía leve, está asociada a stroke, enfermedad coronaria, cardiovascular y mortalidad cardiovascular. Cuando es moderada, tenemos una asociación también más renal y mortalidad cardiovascular. Y cuando es acelerada la retinopatía, estamos hablando de una asociación con la mortalidad y una falla renal. Esto es lo mismo que vimos en el otro que está expandido. Entonces, las patologías asociadas van a ser con alteraciones vasculares venosas y arteriolares. Entonces, la retina es uno de los tejidos metabólicamente más activos en el cuerpo. Tiene dos únicas zonas de oxigenación: la retina interna por la vasculatura retiniana y la retina externa por la vasculatura coroidea a través de difusión por el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, ¿cuándo es que ocurre esta obstrucción? Vamos a tener manifestaciones que nos van a indicar de que hay hipoxia a nivel o isquemia retinal con la forma de neovasos. Vemos acá 1, 2, 3, 4. Y acá vemos a nivel del iris. Esto es la rubiosis iridiana y también la formación de neovasos al interior de la retina. Tenemos un arteria, tenemos una zona de isquemia siguiente a la obstrucción. Y tenemos de la vena retinal debido a la presión mecánica de la obstrucción. Entonces, acá vemos que los lugares de obstrucción en la rama de del vaso retiniano, la rama de la vena de la retina, es a nivel de la fascia que comparte con la arteria, donde va a haber un incremento de la turbulencia, un incremento de la presión venosa, el flujo sanguíneo disminuido, isquemia, aumento de VEGF, daño endotelial, oclusión capilar y formación de neovasos. Lo mismo en la obstrucción de la vena central de la retina, que es a nivel de la salida del nervio óptico. Entonces, la obstrucción de rama a nivel de la fascia que comparte la arteria con la vena del cruce arteriovenoso, y la arteria central de la retina a nivel de la salida del nervio óptico. Son las presiones. Entonces, la oclusión venosa de la retina, los factores predisponentes pueden ser sistémicos, la edad avanzada, 50 años o más,
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis de la arteria carotídea y displasia sanguínea. En cuanto a los oculares, tenemos glaucoma primario, ángulo abierto, hipermetropías altas, codoboma del disco óptico y perifibritis. La oclusión venosa, estancamiento del flujo sanguíneo, hipoxia, lesión de células. Toda esta es la secuencia en la cual se van a producir las diferentes alteraciones de esta patología. Entonces, en la oclusión de la rama venosa puede ser de la rama venosa principal fuera de la papila con o sin edema, ¿no? O obstrucción de la rama venosa principal. Hay una pérdida de campo visual y deterioro de la visión asociada a metamorfosias. La oftalmoscopía revela la presencia de venas dilatadas y tortuosas, hemorragias en llama, hemorragias uniformes y manchas. Una oclusión de la rama de la vena central de la retina. Vemos acá hemorragias, edemas, dados. Acá vemos una obstrucción de la rama también de la vena central, de la rama de la vena central de la retina, alejada del nervio óptico. Y vemos también en forma de una porción de pastel cuyo vértice es en el lugar de la obstrucción, con presencia de hemorragias, en este caso comprometen la mácula, y de exudados duros, en este caso. Tenemos acá un paciente con una obstrucción mixta, vemos exudación, vemos zonas de isquemia, y aquí vemos que luego de tratamiento, todo esto blanquecino, que es la fuga, ha desaparecido, con una restauración de la agudeza visual. Aquí vemos un edema, y acá vemos que se ha restaurado el tejido en el post-tratamiento. También podemos tener oclusión de la hemivena inferior de la retina, donde vemos compromiso de la retina inferior en ambos lados, en el lado temporal y en el lado nasal, ¿no? El pronóstico de la disminución para la agudeza visual se va a dar por las hemorragias y el edema macular. La agudeza visual final depende del grado de oclusión que afecta el drenaje y la integridad de la red capilar periférica. Las complicaciones más importantes son el edema macular crónico y la neovascularidad. Luego tenemos la obstrucción de la vena central de la retina, que puede ser no isquémica o isquémica, siendo la forma isquémica la más frecuente en un 75% de los casos. La agudeza visual baja, disminuye entre leve y moderada. Hay ligera tortuosidad y dilatación de todas las venas hemorrágicas en 4 cuadrantes y edema papila, como podemos ver. Incluso acá vemos que el edema de la papila no es muy significativo. Es una oclusión de la vena central de la retina no isquémica. Acá también vemos, y aquí en la angiografía podemos ver el retardo venoso. Vemos que la fase arterial ya está plena, sin embargo, la fase venosa todavía no se observa. A este nivel ya debería verse, aunque sea la forma filiforme, filamentosa de esta imagen en las venas, pero por la obstrucción se ve el retardo del llenado venoso. En cuanto a la obstrucción isquémica, se ve una agudeza visual grave, una disminución, una falta de reacción de la pupila, ¿no? Por el componente de depresión de la agudeza visual, el pronóstico visual es malo, tenemos que dar un tratamiento antihistamínico y de panfotocoagulación. Miren aquí, una zona de isquemia amplia, una hemorragia retinal amplia, un edema de papila amplio. También puede haber lesiones combinadas, lesión de rama de la vena y central de la arteria retiniana, como en este caso. Vemos estas imágenes de hemorragias en forma de flama, son características de la obstrucción venosa. En cambio, la obstrucción de la arteria, vemos que hay una no perfusión, una zona blanquecina por isquemia al no haber llegada de sangre en esa zona. Luego tenemos la obstrucción de la arteria central de la retina. La causa general es un ateroma, pero también un hemolocálcico y pérdida de la agudeza visual profunda con pupila no reactiva. Se observa una retina blanca que contrasta con el reflejo de mácula llamada mancha rojo cereza en ojos claros y una notable estenosis de las arterias retinianas. La embolización es la causa más frecuente. Los émbolos cálcicos, afectaciones por endocarditis bacteriana, trombos y material mixomatoso. La enfermedad de las arterias carótidas es causa importante de morbilidad y mortalidad. Entonces, acá miren, esta es una zona profundida y esta es una zona de obstrucción de arteria, con salvedad de que no ha sido topada la rama siloretinal. Acá vemos una obstrucción de la arteria central, mancha rojo cereza, porque en la zona central de la mácula se ve una compresión con el pigmento. Entonces, acá vemos una oclusión de la rama inferior de un lado y acá vemos de otro. Acá con compromiso parcial macular, acá con salvamento de la zona macular.
En la angiografía podemos ver también que se pueden producir macroneurismas, ¿no? Que se pueden romper, sangrar y producir compromiso. Los tratamientos, la fotocoagulación, en cuanto a la obstrucción de la vena central de la retina o de la rama, corticoides y bloqueadores intravítreos de VEGF. Igual que en el caso anterior, estos van a ser las herramientas que vamos a usar para poder tratar a estos pacientes. Vamos a ver si... Bueno, lo que nos dicen es de que el tratamiento para la mácula es con la inyección de la sustancia. El médico va a establecer cuál va a ser la secuencia y también el tratamiento de láser para las zonas de sangrado y las zonas de hipoxia. Esto lo habíamos visto, aquí están los estudios, solamente para comparar entre aquellos que fueron sham o control, y aquí los que tuvieron con 0.3 miligramos, pongamos al 0.5 miligramos, que es lo que tenemos, donde hay una gran diferencia, pues de 32.3 letras, ¿no? Es bastante también. La pérdida de agudeza visual, obviamente, es mínima en los grupos. Este, la pérdida de menos de 15 letras, miren ustedes la diferencia entre cada uno de los grupos. En cuanto al grosor foveal, ¿cuánto disminuye en los pacientes que no reciben tratamiento y cuánto disminuye? Más del doble en los pacientes que reciben tratamiento. Igual, en cuanto a la ganancia de agudezas visuales, tenemos de que los grupos que recibieron tratamiento tuvieron más de los 17.5, 14.9, 17.5. Miren, acá hay algo muy importante, ¿no? Tenemos de que el grupo que fue rescatado, este grupo fue rescatado al mes 12 y ganó un poco, pero no tanto como los grupos que tuvieron tratamiento seguido. Entonces acá tenemos el cambio, ¿no? En cuanto a la eficacia de este medicamento y la porción del sujeto que gana mayor de 15 letras. El grupo que no recibe tratamiento, 28.8, pero el grupo que recibe 5, 55.2 y 0.5, 61.2. Entonces, si hacemos una comparación entre entre los pacientes que reciben tratamiento y no, es una comparación, es una diferencia abismal. Igual para la obstrucción de la vena central de la retina, vemos una diferencia también muy significativa respecto al grupo que no recibe tratamiento. Mira, que es 0.8 nada más. ¿Por qué? Porque esta es una combinación de obstrucción de vena central de la retina, no solamente de rama. Aquí el compromiso visual es no severo. Y aquí vemos el grupo que ha recuperado la cantidad de letras con el tratamiento a los 6 y no a los 12 meses. Vemos que hay una recuperación importante en el grupo que recibió 0.5 miligramos. Igual, la cantidad de pacientes que ganaron más de 15 letras en 6 meses, 47.7 versus 16.9 del grupo SHAM. Un par de casos clínicos, una paciente hipertensa, le pusimos 3 antihipertensivos y quedó así, estaba muy bien. La veíamos, estaba completamente bien, dejamos de colocar el antiangiogénico y volvieron a aparecer estas zonas de no perfusión oscuras. Miren esta zona central con el edema macular. En eso edema macular, acá estaba bien, edema macular. Le dimos tratamiento y en el tiempo hay recurrencias, vuelve a aparecer cuando se deja de colocar. Por lo tanto, decidimos darle tratamiento combinado, láser, pero no solamente en la mácula, porque a pesar que le pusimos en la mácula, persistía el edema. Le pusimos ya no en la mácula, solamente antiangiogénicos y láser en la periferia. Y en la medida que pasaba el tiempo, las recidivas siempre fueron menores hasta estar de alguna manera ya súper estable. Estamos hablando 2015, ¿no? Más o menos desde el 2014 ya no recibe inyecciones, no recibe nada y ya se encuentra estable hasta la fecha.
la cantidad de inyecciones que recibió. Luego tenemos el implante de Orsudex también, que es útil para esta patología, así como para el edema diabético, donde vemos de que en comparación al grupo de control existe una diferencia muy significativa en cuanto a la cantidad de letras de ganancia en los grupos tratados. Otro caso, como Orsudex, un paciente que llega, miren ustedes ese edema macular quístico con sangre incluso debajo de la retina. Acá estamos dándole, así se ve el Orsudex dentro del ojo, ¿no? Entonces, vino así y terminó así. Entonces, vino así y post tratamiento en un mes vimos al paciente en esta condición. Entonces, como vemos la diferencia, miren, 886 a 260, que es lo normal, 250 a 300. ¿No? Acá vemos en colores cómo disminuye el edema, es espectacular. Entonces, en el año oftalmológico, cambios microvasculares producidos por la arterial es directamente proporcional a la progresión de la enfermedad de base, y la severidad de la retinopatía aumenta el riesgo de desarrollar eventos cerebrovascular y cardiovascular. La disminución de la relación arteria-vena aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial en largo plazo. O sea, las personas que no tienen hipertensión, tienen una alteración de la relación arteria-vena en un fondo de ojo, van a tener un riesgo de desarrollar hipertensión arterial en largo plazo. El tratamiento de hipertensión arterial debe ser multidisciplinario y el hipertenso mal controlado tiene mayor riesgo de presentar patologías retinianas que comprometan su obediencia visual de manera permanente. Bueno, aquí hemos terminado. Vamos a regresar para dar las últimas indicaciones. Muy bien. Entonces, aquí hemos terminado con la clase. Vamos, más tarde les vamos a colgar ahí en un PDF toda esta información para que la repasen. Entonces, solamente déjenme poner. Entonces, les voy a pedir que en adelante marquen asistencia, ¿ya? Muy bien, entonces damos por concluida la clase y espero de que tengan un buen examen. Hasta otra oportunidad.